abordamos el tema de los adultos mayores? Bueno, nosotros estamos viviendo una sociedad donde es alarmante cómo se ha menoscabado la autoridad de los padres. La presión es mucha para que los hijos sean educados por el sistema y no por los padres. Si el mundo ha deseado cortar la influencia de los padres, solo imagine cómo también ha querido cortar la influencia de los abuelos. Y eso tiene una razón de ser. La posmodernidad ha traído consigo un gran menosprecio por el cristianismo. La ideología de género, el aborto, el sentido exitista individual, el desafecto, el desvínculo, son la perfecta tormenta infernal para instalar un sistema que genere individuos fríos, autómatas, anárquicos, es decir, que hagan lo que bien les parece, y constructores de su propia visión del bien y del mal. Y los abuelos, los bisabuelos, y si hay tatarabuelos, significan el eslabón más longevo de la familia. Por lo tanto, los salvaguardas de los valores que hoy en día muchos se han perdido. La Biblia nos enseña que Israel experimentó las terribles consecuencias de cortar la influencia de sus padres y de los abuelos en las siguientes generaciones. Jueces 2, 8, 11, si usted lo puede buscar, por favor, Nueva Traducción Viviente, Jueces 2, 8 al 11. Dice y cita: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Es decir, Satanás sabe que cortando los eslabones más longevos de la familia, él se va a encargar de romper la transmisión de valores. Expresiones como la palabra vale, la autoridad se respeta, a Dios buscando y con el mazo dando, son expresiones que cada vez vivimos menos en la sociedad de hoy. Anular la influencia de los abuelos en los nietos claramente es un ataque de Satanás a la familia. Y por otro lado, estamos viviendo un sistema del mundo donde prioriza los resultados antes que las relaciones. La productividad es primero. Eres lo que me das, no lo que eres. Es el deficiente modelo gerencial de este mundo que se ha trasladado en la familia y lastimosamente también en un gran sector de la iglesia. En el tanto produzcas, tienes mi atención, caso contrario, ya no me importas. Muchos de nuestros abuelos dejaron herencias de tierras, de valores, de medios productivos. En ese momento los hijos y los nietos estaban presentes. Ellos aseguraron sus familias, aseguraron hijos y nietos. Sin embargo, muchos hijos y nietos los han dejado a ellos en la inseguridad. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús, una regla de oro en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De algo tenemos que tener certeza. El ser humano desde que nace envejece. Ahí vivía Vicky con el bebé. Cada día que pasa ese bebé envejece. Desde que nacemos envejecemos. Tratemos a los abuelos como quisiéramos que nos trataran cuando vayamos a ser abuelos. Tratemos a los adultos mayores como quisieran que nos fuéramos tratados nosotros cuando lleguemos a la edad de adultos mayores. Imagínense que el INEC proyecta que en el año 2050 el 20.76% de la población costarricense va a tener mayor
más edad de 65, o sea, va a ser mayor a 65 años. Más del 20% de la población va a ser adulta mayor. Y para ese mismo año, 2050, se proyecta que el segmento de niños y jóvenes de 0 a 17 años sea del 18.96%. El 2050, faltan 28 años en los cuales en Costa Rica van a haber más adultos mayores que niños y jóvenes. Entonces nuestros jóvenes de hoy van a vivir una adultez más presionada, donde los sistemas de pensión casi no van a tener cotizantes, ni los sistemas de salud tampoco. Sin embargo, estos servicios se van a duplicar. Humanamente, el futuro para nuestros jóvenes, como futuros abuelos, no tiene un escenario muy atractivo. Pero lo cierto es que las garantías están cuando sembramos hoy en nuestros abuelos. Dios garantizará las cosechas cuando tú seas abuelo. Hoy traigo y le quiero exponer hoy 4 puntos en los cuales podemos cuidar a los abuelos. 4 puntos. Yo quiero que hoy pueda usted prestar atención a esto. Y lo primero es, cuidemos a nuestros abuelos de la soledad. Cuidémoslos de la soledad. Quizás el mayor miedo a envejecer es el miedo a quedar solo y sola. Solo imagine lo que sugiere el mundo de hoy: no tenga hijos. Hoy está comprobado que las parejas de jóvenes prefieren tener mascotas, que no está mal, antes que tener hijos. Y cuando hay un accidente, porque se le llama accidente a veces cuando quedan embarazados, la sociedad le dice: aborte, disfruta la vida. La pregunta es, ¿qué va a hacer una generación que envejezca sin hijos y nietos que les cuiden? La respuesta la tiene Salomón en el Salmo 127, 3 y 5. Vea lo que puso el sabio Salomón. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a los acusadores en las puertas de la ciudad. Dice Salomón que los hijos son como flechas. Ese es el significado, son la primera línea de defensa. Se espera de los hijos y de los nietos que estén presentes en la vejez de sus padres y de sus abuelos. Son llamados a ser por Dios la primera línea de defensa. Solo imagínese usted un abuelo que ha perdido, abuela, sus capacidades. Casi siempre en las familias tiende a suceder que se recarga la atención de los abuelos en un solo hijo. Pero si todos los hijos cumpliesen su rol y sus nietos a la vez asisten a sus padres en la tarea de poder asistir a sus padres, o sea, a sus abuelos, sin duda alguna estarían siempre acompañados y nadie se sentiría recargado. Nuestros abuelos no pueden estar solos. La vejez es una época de vulnerabilidad. Es una época donde requieren ser asistidos. Es una época donde realmente necesitamos que todos los hijos y nietos sean las flechas que Dios les mandaba hacer. Nuestros abuelos no pueden estar solos. Cuando el Señor hizo al ser humano, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Un abuelo que está acompañado es un abuelo que se va a sentir seguro. Escúchelos. Aunque cuenten la misma historia una y otra vez, escúchenlo. Yo digo que ya yo estoy llegando a esa edad porque yo cuento algo una y otra vez, y mis hijos en el carro me dicen: papi, le cuento lo que sigue. Qué mala crianza, ¿verdad?
Pero uno tiende a contar las cosas una y otra vez, porque para ellos es importante contarlo porque se sienten escuchados, y un adulto mayor escuchado es un adulto que se siente vigente, que está vigente. Mi abuela Antonia se llamaba, la única abuela que conocí. No conocí a mis dos abuelos y a mi otra abuela. Mi abuela me contaba, iba con Paola, éramos novios empezando nuestro noviazgo, ella falleció, y nos contaba una serie de historias. Nos contaba que le salía el león en el campo, y yo dije, los leones son de África. Uno meditando, ¿verdad? Probablemente le salía el puma, es lo que hay aquí, o el leopardo, o el manigordo, no sé cómo se llaman los felinos de aquí. Y le salían y ella tenía que huir al campo, a la casa, a refugiarse, porque enviudó muy joven y tenía que sacar adelante una marimba de chicos. Aprende el oficio de la talabartería y se hace talabartera en Santa Cruz, Guanacaste, porque aunque usted me vea blanco, mi mamá es bien guanaca, para la gloria de Dios. Viera las tortillas que se hace y que yo sé hacer. Y vieras qué buena talabartera es, porque se hizo un chilillo que yo tuve todas las ramificaciones pintadas ahí. Entonces tenía buena mano, seguro porque me portaba bien. Y la pudimos oír horas de horas, de horas, de horas. Y el mensaje que le quería decir a una pareja joven, enamorada, pero un par de limpios que no tenían nada, pero querían casarse, el mensaje era una y otra vez: si yo pude, que enviudé y quedé sola con una marimba de huilas, con mucha más razón ustedes lo van a hacer. Esa era la inspiración que nos quería hacer tener. Los abuelos no están para estar solos. El ser humano, desde que nace hasta que parte de esta tierra, Dios dio la directriz que tiene que nacer y tiene que morir acompañado. Y si no sucede así, no es que Dios falló, sino que la familia falló. Porque Satanás quiere romper la institución de la familia para que todos estén sueltos y el mundo los eduque, y no abuelo, abuela, y no papá y mamá. Primero, cuídelos de la soledad. Segundo, cuídelos de la inactividad. Se ha creído que cuando un adulto mayor se jubila, eso es síntoma de retiro. No. Jubilación no significa inactividad, significa cambio de actividad. Ya el trabajo duro pasó, es el momento de ejercitarse, es el momento de recrearse, es el momento de pasear, es el momento de leer, es el momento de transmitir conocimiento, es el momento de trabajar voluntariamente si quiero seguir trabajando, pero no estar supeditados a una rutina laboral. Los adultos mayores no son personas que deban quedar subordinadas a una cama y a un televisor. Es más, hoy los matrimonios, como los hijos nacen como más estimulados, ¿verdad? Y como más inquietos, y como que a veces nos desgastamos, ¿verdad? Entonces compramos las benditas tablets o celulares, les ponemos YouTube Kids, le ponemos así con reproducción automática: tome, siéntese, cálmese y yo sigo hablando. Y queremos hacer el mismo rol con los abuelos, desperdiciando el vínculo que podemos hacer tanto con hijos como con los abuelos. Esto es lo que está pasando. Y es que así como los jóvenes necesitan permanecer ocupados para que Satanás no pueda mandar pensamientos que puedan hacer nido en su mente, pensamientos de pecado, de tentación, también Satanás está mandando pensamientos a nuestros adultos mayores. Ya no sirves. Es la edad de quedarse postrado en cama. Solo debes esperar el momento de tu partida. Y no, nuestros abuelos merecen disfrutar la vida de forma activa, haciendo lo que les gusta. Tienen que vivir con la intensidad que ellos se permitan vivir. Es un momento donde la actividad física controlada, la buena alimentación y la actividad deben estar presentes, porque más que calidad de vida
les hace estar vigentes. El apóstol Pablo escribió acerca de él mismo y sus compañeros de ministerio en 2 Corintios 4:16, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, porque lo que pensamos incide en lo que creemos de nosotros mismos. Y el primer círculo de influencia de un adulto mayor es su familia. Un adulto mayor menospreciado en su hogar es un adulto mayor que va a estar influenciado por los pensamientos de depresión, de carencia de ganas de vivir, porque su familia es el mensaje que le da. Ya empezaron, guardaron todo lo de septiembre, todas las banderas, y ya los chinos sacaron todos los árboles de Navidad, ya vieron. Pero así, inmediato. Yo recuerdo que a mi papá, cuando ya era grande, recuerdo que cuando iban a abrir regalos, yo siempre he tratado de que haya un presupuesto especial para papá y mamá. Yo ya no tengo a papá, y para la suegra, para que vean. Y vamos con Pau y compramos un presupuesto igual para los tres, y que sea un buen regalo. Y cuando mi papá abría regalos, yo veía algunos regalos que yo decía, esto es un sobrante. Como es el adulto mayor, démosle una pijama que parezca una caja fuerte, ¿verdad? No tenemos ni la delicadeza de poderlos hacer sentir bien a veces con lo que les damos. Ellos merecen que nosotros los hagamos sentir vigentes. El Salmo 92, 12, 14 dice algo que me parece extraordinario. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa el Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, ¿lo puede decir? Aún en su vejez, porque usted también llegará a ser un adulto mayor. Aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y lozanos. El adulto mayor no está destinado a estar postrado en una cama a ver todas las cosas que nosotros les queremos meter, porque los abuelos no son una incomodidad. Al contrario, son un tesoro lleno de alegría para todos. Me encanta Pablo, porque Pablo al final de su carrera en Hechos capítulo 28, 30 al 31, ya Pablo presenta su primera defensa. En Hechos capítulo 20 nos cuenta cómo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la isla de Mileto. Les dice aproximadamente 23 cosas en las cuales él se invirtió en ellos, y él les dice a ellos, ya nunca los voy a volver a ver. Ellos se abrazan a él, le besan, lloran. Hay una versión muy vieja que dice que hasta se le guindaban del cuello porque no iban a ver a Pablo. Sin embargo, cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, él pone una queja y le dice, ya Pablo más avanzado en edad, y les dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, estuve solo, pero el Señor estuvo conmigo. Pero no es que solo el Señor el que tiene que estar, la familia tiene que estar ahí. Y en ese momento de la vida Pablo se encuentra apresado, porque en su primera defensa, si bien es cierto, todavía no dictaron sentencia, le dieron arresto domiciliario. Estaba ya anciano, estaba con grilletes, estaba con policías en la casa que alquilaba. Ojo, en la casa que alquilaba, para aquellos que dicen que los apóstoles tienen que vivir con mucha riqueza, Pablo, que era un superapóstol, vivía en una casa alquilada en su vejez. Y en Hechos 28, 30, 31 dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y sin impedimento y sin temor alguno.
Pablo, a pesar de los grilletes, a pesar que ya no podía caminar como antes, estaba vigente porque hacía lo que le gustaba, hablar la palabra. Y en esos 2 años recibió gente. Y en esos 2 años, imagínense que la historia dice que uno de esos que le llegó fue un esclavo que se le escapó al amo. Antes la forma laboral o el código laboral se regía entre amos y esclavos. Y no necesariamente los esclavos eran esclavos como se entienden hoy. Era un contrato laboral. No, los esclavos eran tratados como animales, no. De hecho, en el Imperio Romano, un esclavo griego vivía mejor que un plebeyo romano. No necesariamente era como se interpreta hoy. Se escapa uno, y en esos 2 años le llega Pablo, Onésimo, lo evangeliza y se lo devuelve a su amo, a Filemón, que Pablo conocía, que tenía una iglesia en su casa. Y le escribe Pablo a Filemón en su carta, que solo tiene un capítulo, en Filemón 1, 8 al 11. Por eso, aunque en Cristo no tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. De hecho, el nombre Onésimo significa útil. Pablo estaba vigente, el poder del Señor estaba sobre él, y un escapista llegó a él para mandarlo ya como alguien no como alguien que se escapó de su patrono y abandonó el trabajo, sino que lo mandó de vuelta como un hijo de Dios. Porque los adultos mayores tienen el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. Que la gente no los quiera oír es otra cosa, pero están hechos para fructificar. Y he venido un poco rápido en estas 2 porque aquí es donde me voy a detener. Cuidémoslos en las finanzas. Cuidémoslos en las finanzas. Y no quiero dar absolutamente mi opinión personal en este tercer cuido. Quiero hablar lo que la Biblia dice. Cuidémoslos en las finanzas. En estos tiempos raros en lo económico, donde tal vez calza la frase, hay un abuelo para sus hijos y nietos, pero no hijos y nietos para un abuelo. Aunque en otros tiempos esto sería escandaloso, ahora en estos tiempos los hijos y nietos van a la casa del abuelo el día que le pagan la pensión. ¿En serio? Yo tengo 22 años de trabajar en una institución financiera y los adultos mayores vienen con los nietos y con los hijos. Y como últimamente me toca trabajar en moles, ¿para qué se los llevan? ¿Para qué? ¿Para qué le dicen? Abuelo, lléveme, ¿para qué? ¿Ah? Ahí está el food court a la par. Y no está mal, el abuelo hace con su plata lo que quiere. Pero el tema es que en medio de todo eso también aparecen cuando los abuelos están en gravedad y empiezan a querer repartirse su herencia y el Señor no ha muerto. Le voy a contar una anécdota. Hace aproximadamente unos 18 años tuve la oportunidad de estar en una formalización de una escritura en la cual había una venta de una propiedad que tenía 8 derechos. Eso quiere decir que si se vende esa propiedad, cada dueño del derecho le corresponde un octavo o un 12.50% de la propiedad. Una señora fallece y hereda a sus hijos. Y en el momento en que se hace la transacción, ellos no saben cómo la señora, en su propia voluntad, porque murió en sus cabales, no saben cómo repartió esa propiedad que era muy valiosa. Imagínense que en aquel tiempo se vendía en 100 millones de colones.
Y para poder formalizar, se le daba un cheque. En aquel momento no habían transferencias simple ni esa cosa. Entonces se le daba un cheque a cada uno. La propiedad se vendió en 100 millones. Si son 7 hijos, vamos a dar proporcional. Ellos pensaban que era así. Bueno, resulta que la señora hizo 8 derechos, no 7. Eran 8. Y de repente empieza el notario a decir, bueno, Sadat pase por sus 12 millones y medio. Bueno, Brian pase por los otros 12 millones y medio. Bueno, Jeffrey pase por los otros 12 millones. Bueno, Andrés pase por los otros 12 millones y medio. Y de repente pasa el último hijo y el cheque era por 25 millones. Resulta que la mamá decidió darle 2 derechos a ese hijo y a los demás 1. Y se agarraron de una forma tan grande delante del notario, delante que yo estaba ahí entregando los cheques. Recuerdo que se agarraron ahí. Pero usted que es, perdona la expresión, pero así lo dijeron, pero usted que es un muerto y hambre, ¿por qué le dieron 2 derechos a usted? Y la pregunta que me hacía yo y que se los quería decir, ¿verdad? Es, ¿en qué luchó usted para poder comprar eso que la señora dejó? ¿Qué opinan? ¿Por qué tienen que opinar de algo que era del adulto mayor? Bueno, y no solamente eso, sino que ahora el tema es que con los adultos mayores no solamente llegan los hijos en momentos oportunos económicamente, y esto no lo podemos generalizar, sino que también comprendiendo la época de hoy en que los dos tienen que trabajar, porque hay tantos gastos y porque hoy en día las familias no se acostumbran a vivir con lo necesario, quieren tener más. Ahora todo es necesario, todo es necesario. Netflix es necesario, HBO es necesario, Amazon Prime es necesario, no es una, es todas. Porque es que lo que no dan aquí, dan aquí. Entonces hay tantos costos que todo es necesario que los dos tienen que trabajar. Entonces cuando tienen hijos, ¿quiénes son la primera opción para cuidar hijos usualmente? Los papás de los hijos para que cuiden a sus nietos. Pero el tema es que los llevan y se los dejan sin una merienda. No les pagan. Es el abuelo. Y si está bebé, ni los pañales. Mami se los compra. Es el colmo del escándalo. Y cuando abuelo y abuela dicen, hasta aquí ya no los voy a cuidar, los amo pero me siento cansado, cansada, llega el cónyuge o la cónyuge y le dice, ya que no vuelva a ver los huilas porque ya no los quieren. ¿Qué injusticia más grande? Abuelo y abuela dice, ya no los puedo cuidar, estoy cansado. Bueno, entonces ahora los castigamos, ahora no los van a ver, porque no quieren a los huilas, porque ya no los quieren cuidar. Dios mío, estamos viviendo en un tiempo raro, ¿verdad que es raro? Raro. Si su mamá, si su papá no le acepta dinero por cuidar a sus nietos, llévelo a comer, llévela a comer, cómprele algo que le gusta, sea atento con esa abuela, con ese abuelo. Ellos no están en la obligación de cuidar sus hijos. Y nosotros sí estamos en obligación de cuidarlos. Si ellos quieren cuidarlos, que sean porque ellos decidieron cuidarlos. No mami, ahí yo se los dejo. Y a veces sucede que dice, ay, que después del trabajo hay una fiesta. ¿Verdad que sí? Es que yo tengo derecho a salir. Y la abuela clavada en la casa, porque ella no tiene derecho a salir. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre, conocidísimo, y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes una larga vida en la tierra. ¿Quiere tener una larga vida en la tierra y quiere vivir con la bendición de Dios? Honre a papá y mamá, honre a sus abuelos y se honra también financieramente. Vea lo que dice Pablo. Las instrucciones que da Pablo con los adultos mayores.
Acompáñenme por favor a buscar Primera de Timoteo 5, 3 al 4. Y no nos vamos a apartar de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5, 3 al 4. Pablo le da una instrucción a Timoteo. Y he oído gente que interpreta las cartas de Timoteo y dice, es que eso es aplicable para esa época. La palabra de Dios no pierde vigencia. La sociedad cambia y evoluciona, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No se adapta a nosotros nos adaptamos a la palabra por la virtud del Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo, le da esta directriz. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. O sea, las viudas que de verdad no tienen hijos ni nietos. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y que correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada al Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo? Había tanta demanda de adultos mayores en la iglesia de Éfeso que Pablo le escribe a su hijo amado Timoteo, en la carta a Timoteo, y le dice, tienes que seleccionar muy bien a cuáles viudas vas a ayudar, porque si una tiene familia, la familia es la que se tiene que encargar, no la iglesia. Eso es lo primero que dice. En el verso 8 manifiesta esta verdad. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un cristiano que no vela por su papá o por sus abuelos, Pablo dice que es peor que alguien que no conoce la palabra de Dios. ¿Y qué sucede con aquellos abuelos que no lo hicieron bien? Aquellos abuelos que a nuestro criterio humano podemos decir no merecen que nadie los vea, por cómo fueron como papás, por cómo fueron como esposos. Bueno, Pablo dice también en el verso 9 y 10, en la lista de viudas, en la lista de viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. La instrucción de Pablo es, a estas en las que las iglesias va a apoyar. ¿Y qué pasa con las que no cumplen con eso? O con los adultos mayores que no cumplen con eso, porque parece que en esta lista quedan excluidos. Pablo vuelve a decir, primera en el verso 16, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Se merezcan o no se merezcan, deben ser atendidos por la familia, porque habrán abuelos que maltrataron a sus abuelas, que le pegaron a la abuela, que le pegaron a los hijos, que nunca los mantuvieron, que se fueron de la casa, que fueron irresponsables, que nunca velaron por ellos, que nunca pagaron pensión y llegan ya ancianos a demandar la pensión de sus hijos cuando ellos no sembraron nada. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hace en esa posición? Porque esa también es una realidad. ¿Y qué puede decir un hijo? Bueno, es que, porque yo lo voy a cuidar. Si el Señor fue bien sinvergüenza. Si me tocó trabajar desde pequeñito porque Él nos abandonó. ¿Qué pasa con los adultos mayores que hicieron eso? Bueno, Dios nos quiere enseñar el significado de la gracia. Créame, que muchos de los cuales se saciaron de comer el pan y el pez cuando el Señor los multiplicó, que muchos que los recibieron con palmas al Señor Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, que muchos de los que le dijeron,
Jesús, hijo de David. Muchos de ellos también gritaron, crucifíquenle. Usted y yo no merecemos el amor de Dios. Dice la palabra que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la traducción, el significado de eso es que trapos de inmundicia era la costumbre que se llamaba los trapos que se ponía la mujer en su periodo de menstruación. Y el Señor dice, sus mejores obras son como un trapo de inmundicia. Ni usted ni yo merecíamos que Jesús muriera en la cruz. Ni usted ni yo merecíamos la vida eterna. Ni usted ni yo merecíamos ser hijos de Dios. Así con el papá que no se merece, conocemos la gracia de Dios. No amamos porque es una obligación y un mandato. Les amamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Les amamos y les hacemos sentir que a pesar de lo que hicimos, de lo que hicieron, los amamos y queremos servirles. Es donde adquiere significado 1 Corintios 13:7. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y lo último, familia, preparemos a nuestros adultos mayores para la eternidad. Esto más que una prédica, es una enseñanza para llevarnos unos principios a casa. Preparemos a nuestros adultos para la eternidad. Todos, sin excepción, nos podemos morir hoy. Todos, sin importar la edad, podemos partir hoy de esta tierra. Pero el orden natural de las cosas nos dicta que los adultos mayores y nuestros abuelos están más cerca de vivir esa etapa. Están más cerca. Si algo es seguro del ser humano cuando nace, es que va a partir de esta tierra. Y ellos están más cerca de esto. Tenemos que ayudarlos a prepararlos para la eternidad. 1, ayudémosles a cerrar ciclos. Muchos de nuestros abuelos pueden culparse por cosas que hicieron o dejaron de hacer. Cuando mi papá estaba muriendo, mi papá que tenía a sus nietos, el abuelo de mis hijos, cuando papá estaba muriendo o tenía un diagnóstico irreversible, él le dio un coma diabético, se le bajó mucho el azúcar y todos los órganos vinieron para atrás. Ya sus intestinos no funcionaban, ya acumulaba agua, etc. Me daba una gracia porque a pesar de eso no dejó de ser comelón. Entonces no podía respirar y lo tenía en casa. Y recuerdo que cuando le daba la comida, la última comida que le dimos, tuve la oportunidad de dársela, era un puré de papa relleno. Yo, papi, ¿quiere? Y le doy los bocados y él me decía, si me muero contento. Esa misma noche, durmiendo en la casa de mi mamá, de mi papá, porque había que cuidarlos y nos teníamos que tornar, me decía, Robert, tengo miedo, ya lo he contado. Yo ya tenía muchas noches de no dormir, parecía un abejón de mayo. Y yo le decía, papi, ¿por qué tiene miedo? Es que yo a veces los traté mal a ustedes. Y yo sé que ahorita casi yo me muero. Cuando él me dijo eso, yo lo miré a los ojos y le dije, papi, yo solo me recuerdo que usted venía una semana al mes, porque usted trabajaba en giras y venía una semana al mes. Y todas las semanas usted me sacaba a mí pasear. Me llevó a ver Superman para que vea. Uno todo polo en el cine, porque Superman salía ahí volando y todos aplaudían. ¿Quién fue de esa época? ¿Verdad? En el cine aplaudían cuando llegaba y uno todo polo. Me llevó a ver Star Wars. Es que Star Wars no es de ahora, es de 1978. Me daba palomitas, se tiraba conmigo en la cruz esa que está en la sabana, dando vueltas.
Una vez estaba dormido en mi cama y se mete un gato por el cielo raso y en mi cama había un tragaluz y el bendito gato a las 4 de la mañana se me tiró y me cayó en la cara y yo pegué un grito, no sé cómo, ya yo en el cole, y mi papá se había quebrado el fémur ya mayor y llegó con el bastón. ¿Quién está ahí con mi hijo? Porque le iba a riar, defender un mamulón ya. De eso me acuerdo, papi, de lo demás no me acuerdo. Y le dije, ¿sabe de qué me acuerdo? Que cuando me case usted me enseñó que la esposa es primero. Porque todos los viernes que él podía se llevaba a mami a la bendita Sala Garbo, todavía existe, a ver ese cine alternativo que a él le gustaba y a mi mamá, y la llevaba a cenar y le decía, ustedes se quedan, es tiempo de mamá y papá. Todo eso borra cualquier cosa mala que usted haya hecho. Me recuerda porque en ese momento me acordé de Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Usted no me debe nada, papi. Y Dios le dice lo mismo. Esa noche papi entró en agonía. Le leí todo Apocalipsis, le describí la ciudad donde él iba a ir. Le describí cómo iba a estar hecha. Le describí cómo era su estructura. Le dije, papi, ¿usted ha visto un avión en su punto máximo de altura? Si usted hace los cálculos, dice la nueva versión internacional. Yo le dije, papi, 120 veces más altos es la altura del edificio que a usted le espera la Nueva Jerusalén. Hay campo para usted. Y pudo morir tranquilo. Hay que prepararlos para eso. Hágalo en vida. Hábleles del cielo. Dígales que el cielo es una realidad, que el cielo está para ellos. Segunda de Timoteo 4, 6, 8, Pablo dijo, yo leo esto y siempre me conmueve mucho ver a Pablo escribiendo eso. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Versión Internacional dice, estoy próximamente a ser sacrificado. Se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Porque la muerte para los hijos de Dios no es una tragedia, es una victoria. Y hay que prepararlos para eso. Deles las gracias, déselos en vida, exprese agradecimiento, dígales cómo les ha marcado positivamente y muéstreles el compromiso suyo de transmitir el legado que ellos dejaron en las futuras generaciones. Al final de la epístola de Romanos, Pablo escribe una lista de personas con nombres muy extraños y él quiere mencionarlos porque tiene un agradecimiento especial para cada uno de ellos. Y hay uno en particular que me llama la atención que se llamaba Rufo. Y él lo menciona, salúdenme a Rufo, pero realmente no era Rufo, sino era por la mamá de Rufo. Y dice, saluden a Rufo, Romanos 16:13, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Usted le ha dicho a su papá todo lo que ha hecho por usted. Usted le ha dicho a su abuelo, a su abuela, todo lo que ha hecho por usted. Dígaselo desde ya. Y si su abuelo o su abuela no conoce al Señor, evangelícelo. Nunca es tarde. Dios da salvación aún a última hora. Mateo 20, 12, 15, la parábola de los jornaleros, se la leo rápido para ustedes. Y el contexto es que unos jornaleros llegaron al inicio de la jornada laboral, otros llegaron al mediodía y otros llegaron a las 5 de la tarde, o sea, solo bretearon una hora. Y el amo les pagó lo mismo a todos.
Y brincaron los otros y le dicen: estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? El Señor no está viendo, abuelo y abuela, si usted no ha aceptado al Señor, lo malo que usted ha hecho. El Señor solo quiere decirle que hay un campo para usted en el cielo y que quiere limpiarlo de todo y que hay tiempo, hasta el último suspiro. Dios espera por nosotros. Dos más y le voy a pedir a los servidores que repartamos la cena del Señor y nos ponemos de pie, por favor. Ore con ellos, sea parte de su vida espiritual, no sea ajeno a ellos, no los deje en un cuarto orando solitos, ore con ellos. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y por último, tome lo bueno y olvide lo malo. Procure dejar su legado para la siguiente generación. Jóvenes, tengan hijos, no tengan miedo, tengan hijos. Lo que decían los abuelos es verdad, vienen con un bollo de pan abajo. Tenemos que volver a tener fe. Tengan hijos. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3:15: diles a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Que cuando Fernanda y Andrés tengan hijos, el Señor les diga: el Dios de Alan y de Yoconda. Y ustedes transmitan ese legado a los demás. Dios siempre vio el ejemplo, el eslabón último que hoy la sociedad ha querido romper. La verdadera religión no es comida ni bebida, no son bienes materiales. Santiago 1:27, y cierro con esto, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Sabe qué dice Santiago? Si yo me paro aquí a enseñar, pero yo no tengo amor por papá y mamá y abuelos, de nada me sirve. Porque la verdadera religión es entregarse, y más por aquellos que están en estado de vulnerabilidad. Si usted trajo a su abuelo, a su abuela, o si su papá ya es abuelo y abuela y lo tiene a la par, abrácelo. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y la cena del Señor sí es un acto de reflexión. Es un acto en el cual nos revisamos para ver en qué hemos fallado y pedir perdón. Pero más que eso, es un acto de dar gracias. Y hoy vamos a celebrar la cena, porque hoy está usted aquí porque el Señor usó un abuelo y una abuela para que tuviera hijos. Si lo hizo bien o lo hizo mal, el Señor se encarga. Pero fue el instrumento que usó el Señor para que ustedes hoy estén aquí. Usted puede orar por su papá, por su mamá, por su abuelo. Y usted le puede decir: gracias. Gracias por darme la vida. Gracias por limpiarme por acá, por allá cuando era chiquitillo. Gracias por hervir o lavar los pañales porque no habían Huggies ni Pampers. Gracias por estar a mi lado. Gracias por
cubrirme como lo hace el Señor bajo la sombra de tus alas. Gracias porque creíste en mí, me diste una oportunidad. La noche que el Señor iba a ser entregado, partió el pan, lo dio a los discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Y así muchos abuelos que lo han hecho bien entregaron y se partieron el lomo por nosotros también. Levantando el pan podemos decir: Señor, bendecimos este momento, Señor. Bendecimos a nuestros abuelos y abuelas, bendecimos a nuestros adultos mayores. Nos recuerda, Señor, el tiempo, niños, que nos transformaremos en adultos mayores. Y así te presentas en Daniel como el anciano de días, el eterno que no tiene edad. Hoy los bendecimos, Señor, y te pedimos que los puedas afirmar, que los puedas, Señor, tener llenos de gozo, que nosotros como familia podamos acuerparles. Meditamos que en la cruz ellos estaban en tu mente y nosotros también. ¿Puede comer el pan? Después tomó la copa y dijo: este jugo de uvas, este jugo de la vid, es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Por esa sangre que nos limpió de todo pecado, esa sangre que nos redime, y esa sangre que era el cumplimiento de Isaías 1:18. Si nuestros pecados son como la escarlata, serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Hoy no piense si abuelo o abuela le dañó, si hay un caso así. ¿Qué le parece mejor si le dice: no me debes nada? El dolor no se va a ir instantáneamente, pero sí lo vas a liberar a él, a ella y a vos también. Porque nosotros, debiéndole al Señor, el Señor nos dijo: la cuenta está paga, no me debes nada. Cosechamos eternidad donde no sembramos ninguna semilla. Y el Señor nos dijo: la cuenta está pagada. Usted con los ojos cerrados, si usted siente contra papá, mamá, contra un abuelo un resentimiento profundo, si no lo tiene a la par, puede imaginarlo y llevarlo a su memoria y decir: no me debes nada, la cuenta está paga. Señor, gracias. En tu honor tomamos la copa. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestros adultos mayores siempre estén vigentes, cuidados, que nos podamos interesar por ellos, Señor, porque esa es la verdadera religión que nos pediste vivir. Danos fuerzas. Algunos casos son más complejos, Señor, que requieren más cuidados, y a veces, Señor, podemos sentir tirar la toalla, pero tú no tiraste la toalla en la cruz por nosotros, porque te movió el amor. Que el amor sea el combustible que nos ayude a abrazar a nuestros abuelos hasta el día que tú decidas que ellos partan contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nuestros adultos mayores les vamos a dar un aplauso de reconocimiento. Feliz mes del adulto mayor. Que Dios los bendiga.